Hola, hola, hola. Seguimos de festejo. Los 500,000 suscriptores merecen seguir festejando con los mejores amigos de este canal. Y sin duda que leyendas del fútbol mexicano, Eder Bayuelo, tienen un lugar muy especial aquí porque nos tendieron la mano, Eder, desde que éramos unos pelafustanes de no más de 50,000 suscriptores a lo mucho y nos trataste como si tuviéramos ya 5 millones. Y eso no se olvida. Gracias, Eder, y qué bueno que estás aquí para festejar conmigo. Gracias, querido Barak. Y de hecho me rebasaron por derecha durísimo hace ya como 2 años por dejar el mundo del YouTube y dedicarme a las revistas, que no voy a dejar de pasar la oportunidad de presumirte esto que no has visto y que me estaba aguantando las ganas de enseñarte desde hace rato que empezamos la llamada. A ver. Bueno, que sepas que esta es la revista en la que saliste, Balompié número 5, con esta inicia la segunda temporada. Tú no has tenido una Balompié en las manos, así que no sabes de lo que estamos hablando. No has tenido el detalle de mandarme esa. Ha sido complicado, luego te explico. Pero bueno, que sepas que es una revista gruesa. Creo que ni siquiera la has visto porque yo sé que ni... No, pero se ve, se nota la calidad. Y conozco tu trabajo además. Y bueno, Barak Feber nos hizo el favor enorme de participar de esta edición, que hicimos crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, el torneo favorito de Barak Feber, y nos dedicó una columna, porque somos cuates, cabrón. Una columna muy bonita donde está aquí con la fotografía genérica de Barak Feber en internet. Esta crónica se llama Torneo de Exhibición, porque evidentemente después de que le dedicamos 40 páginas de crónicas a uno de los mejores torneos de fútbol de los últimos tiempos, Barak hizo su columna, pues destrozando haciendo trizas el Mundial de Clubes, pero bueno, con muchos argumentos, como siempre Barak, estudiadísimo en el fútbol internacional, difícil de batirle, y pues lo puso en su columna. Y gracias, Barak, por volver al papel. ¿Hace cuánto que no publicas algo en papel, en una revista? Empecé en papel en 1996. Tu especialidad es fútbol mexicano, historia del fútbol mexicano y en concreto de la selección nacional. Hay un eslabón perdido, una generación dorada que habría llegado muy bien, o eso nos gusta pensar, al Mundial de Italia 90, pero al ser México castigado por la FIFA, nunca sabremos o nunca supimos hasta el día de hoy cómo le habría ido a la selección mexicana en Italia 90. Tenemos antecedentes claros. México, un buen papel histórico para muchos. En México 86, histórico tomando en cuenta lo que ha sido México, lo que venía siendo en los mundiales y lo que siguió siendo después de México 86. Pobre si se considera con el nivel general de los equipos anfitriones, al menos durante el siglo XX. Pero bueno, ese es otro debate. Fue una buena actuación. México quedó sexto lugar y después, en 1993, es decir, como antecedente directo tenemos lo que ocurrió en México 86 y como postcedente, que no es una palabra que exista, pero déjame sustituir el equivalente antecedente, lo más directo a Italia 90 fue la Copa América del 93, que ahí sí fue totalmente histórico. Eso nos hace pensar a muchos que ese evento perdido, ese eslabón perdido, habría sido muy bueno para la selección mexicana. Y lo primero que te pedí es que me trajeras cuál habría sido la convocatoria de esa selección y más adelante estaremos evaluando partido a partido para ver con un montón de herramientas y argumentos cómo le habría ido a la selección mexicana en Italia 90. ¿Te gusta el ejercicio? Sí, te puedes poner atrás. No, de una vez. Un mínimo contexto para aquellos que no sepan por qué México no fue a Italia 90. Sí. Resulta ser que en una clasificatoria a un mundial juvenil en el 88, México, como lo hacían todos los países y como lo hizo durante décadas la selección mexicana, decidió llevar a jugadores pasados de la edad, que aquí se le conoce como cachirules, ¿no? Jugadores trampa, que no son de la edad correcta para ir a un mundial con límite de edad, ¿no? Y la FIFA nos castigó solo con ese mundial, con categorías inferiores, pero a nuestros fantásticos directivos ochenteros, representantes de la corrupción más grande de México, priista de los años 80, creyeron que podían ir a Zurich a visitar a Joseph Blatter y a Joao Belange para convencerlos de que se retractaran en su castigo, y al contrario, se regresaron con 2 años de castigo en competencia internacional para todo el fútbol mexicano. Nos quedamos en Juegos Olímpicos y sin poder participar de la clasificatoria de la CONCACAF rumbo a Italia 90. Por eso es que México no pudo ir a ese mundial y pues sí teníamos una generación muy chida. Tú dices que pues sí, poca cosa llegar a un quinto partido, pero pues es lo único que tenemos para presumir en la historia de los mundiales, así que hay que
disfrutarlo un poco. Y de muchos de los que jugaron en el Mundial del 86 podrían repetir para el 90. Primero, a ver, veamos cómo o cuál fue la eliminatoria, ¿no? En la que no participó México. Sí. Clasificaron Costa Rica y Estados Unidos, ¿no? Correcto. Ya platicábamos antes de empezar a grabar que la CONCACAF se clasificó en sede fija durante 3 ediciones. En este caso fue pentagonal porque solo fueron 5 equipos y iban a la sede del rival y luego jugaban el partido en la vuelta, ¿no? Uh-huh. En la última ronda participaron Costa Rica, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Guatemala y El Salvador, cuando todavía se ganaban 2 puntos por victoria. Y Costa Rica, bueno, ganó 5 de los 8 partidos que disputó. Estados Unidos solo ganó 4 y por eso es que quedó en segundo lugar. Aunque empataron en puntos, Estados Unidos tuvo una menor diferencia de goles. Realmente tenían el mismo nivel y sin la competencia de México en el pentagonal, pues fue relativamente peleado nada más entre ellos dos. Antes de ir a hacer este fútbol ficción y tratar de ver cómo le hubiera ido a México en la Copa Mundial de Italia 90, hay que empezar por entender quiénes habrían sido los convocados y cuál habría sido el entrenador. ¿Era Mario Velarde el entrenador cuando los cachirules, cuando se desató el tema? Correcto, sí, Mario Velarde, que perdió 2 finales contra el América en los 80s. Que fue, dirigiendo a Pumas. Pumas, sí, a las 2. Era como su deuda pendiente. Era un buen entrenador, jugaba un fútbol ofensivo, pero pues nunca consiguió nada. Le dieron la selección para este ciclo y parecía que lo iba a hacer bien. Ya había sido parte del cuerpo técnico en el 86, entonces traía una escuela, la escuela de Bora, que por cierto fue que dirigió a Costa Rica, pero ahorita llegamos allá. A ver, los porteros que pudo haber convocado Velarde para el Mundial, teníamos a Pablo Larios, Adrián Chávez, que no había una mejor opción realmente porque nunca fue tan confiable, y Hugo Pineda, ¿no? Que era el otro que convocaba a Velarde en los partidos previo al castigo. Luego, defensas, Juan Hernández, el Cheche, lateral por derecha, seguramente titular también, con América. Roberto Ruiz Esparza, capitán del Puebla en esa época de gloria. José Enrique Vaca, campeón, que seguramente habría tenido a muchos convocados. Héctor Esparza, el Cuchillo Herrera, Octavio Becerril, el Picas Becerril, Alfredo Tena, ya un poco veterano, pero con la deuda de que no lo llevaron al 86 por ese problema que tuvo con las marcas de zapatos. Mediocampistas, Miguel España, Carlos Muñoz, luego Gonzalo Farfán, que era la gran figura mexicana en ese momento en la liga, Javier Aguirre, que yo creí que ya era más viejo en el 90, pero solo tenía 31 años y que también fue de los más importantes de México en el 86. El Chepo de la Torre, que dicen los viejos que era un super crack. Luego Alfonso Sosa, Poncho Sosa, que también dicen que era bastante bueno en la media cancha. Y Guillermo Vázquez, que es Memo Vázquez Jr., ¿cierto? Y Poncho Sosa, que venía de ser subcampeón con la UDG. Entonces también hubiera sido convocado, como seguramente también Octavio Mora y Daniel El Travieso Guzmán, mismos que no entraron en tu convocatoria. Pero bueno, era difícil. Tenía mucho de dónde escoger, lo cual es bueno. En la delantera, Hugo Sánchez, 31 años, absolutamente inamovible, 38 goles de primera intención, su último pichichi en España, bota de oro junto con Stoichkov, o sea, el mejor delantero mexicano de todos los tiempos. Es su mejor probablemente año. Exactamente, en su prime, en su absoluto prime. Luis Flores, que estuvo un año también en Valencia, ya había estado en Gijón, le fue bien. Luego aquí tú añadiste a Misael Espinosa. Ese sí es mío. Sague, que por izquierda también era titular. Jugaba en América, tenía que ir. Y bueno, era goleador también, no es como que no estuviera haciendo goles. Peláez, que pobre Peláez nunca tuvo fortuna en mundiales hasta el 98. A pesar de estar suspendido, no estaba sancionado para jugar partidos amistosos. Jugó de enero a junio del 90, jugó 6 partidos. Ya te digo ahorita contra quiénes jugó y los resultados rápidamente. Amistoso contra Argentina ganó 2-0 con goles de Carlos Muñoz y Sague. Por Argentina pues jugó Goicoechea, perdón, ya lo estoy confundiendo, Simeone, Monzón, no muchos de los mundialistas. México le ganó 2-0 a Argentina. 2-0 a Argentina. Después también jugó contra Uruguay. Aquellos, no volvió a ganarle desde entonces. Contra Uruguay también ganó. México 2-1 con goles de Jorge Dávalos y Ricardo Peláez. ¿Estás seguro? 100%, 2-1 le ganó a Uruguay.
el 20 de marzo de 1990. También venció a Colombia. Ganó México 2-0 con autogol de Luis Carlos Perea y otro más de Peláez. Después enfrentaron a Estados Unidos, ganó México 1-0 con gol de Luis Flores. Perdió contra Canadá en una Copa, la Copa Norteamérica, perdió 2-1. Te hubieras ahorrado ese resultado, me tumbaste al Brasil del 70, México en el 90, ¿no? Qué bárbaro. Perdió con gol de Flores y después jugó contra Bélgica el 2 de junio, o sea, unos días antes del Mundial, y ahí sí perdió México 3-0. México, ¿hubiera clasificado en primero o en segundo lugar? No, en primero y por alto margen. Si México hubiera en primer lugar, entonces el efecto mariposa habría hecho que en el sorteo México hubiese quedado encuadrado en el grupo en el que finalmente quedó Costa Rica. Por lo tanto, sus rivales habrían sido Escocia, Brasil y Suecia. El debut habría sido contra Escocia. Fíjate, venía de México 86, hay que poner quién era Escocia, ¿no? No solamente, no, porque eran escoceses, México hubiera ganado. Vamos a poner en contexto a esta selección escocesa para que me des tu resultado. Te quitas la camiseta cuando me des tu resultado, por favor, ¿ok? Porque estamos haciendo aquí un ejercicio que trata de ser lo más ecuánime posible y elocuente. De acuerdo. Escocia, sus antecedentes fue al Mundial de México 86 y fue el último en su grupo en México 86. Pero después clasificó a la Euro 92, que fue 2 años después de la Copa Mundial del 90. Entonces, como resultado inmediato después del Mundial de Italia 90, fue a la Euro 92 e hizo un buen papel en la Euro 92. El postcedente del Mundial de Italia 90 es Estados Unidos 94 y ahí pues no clasificó, quedó detrás de Italia y de Suiza y de Portugal, quedó cuarto lugar. Esos son los antecedentes de Escocia antes y después del Mundial de Italia 90, pero clasificó a este Mundial de Italia 90, que es lo más importante, por encima de Francia en la eliminatoria. No era cualquier cosa. La Francia de Jean-Pierre Papin, de Eric Cantona, de David Ginola, no pudo con esta Escocia. ¿Cómo le hubiera ido a la selección mexicana contra Escocia sabiendo esto? Pues hay que pensar también en el antecedente de México, ¿no? Venía de ganarle a Bélgica y a Bulgaria en el Mundial del 86, 2 europeos, y Costa Rica le ganó a Escocia en el Mundial, en la vida real. Entonces, eso es importante. Jugaron en fue un sorpresón, pero Costa Rica le ganó 1-0 a Escocia, ¿sí? Yo creo que hubiera sido el mismo resultado para México, 1-0. Toma en cuenta que México no ganaba un partido de Copa Mundial fuera de territorio mexicano desde 1962. Sí, contra Checoslovaquia. El hecho de que Costa Rica le haya ganado a Escocia es un argumento muy fuerte como para pensar y por qué México no le hubiera ganado a Escocia, ¿no? Yo creo que hubieran empatado 1-1. Ahora, tenemos tu resultado que es 1-0, mi resultado que es 1-1, y para aclarar dudas o para meternos muchas más dudas, a manera de desempate o hacer un promedio entre los 3 resultados, recurrimos a lo que se hace llamar, lo que se autodenomina como inteligencia artificial, que es bastante estúpida, por cierto, pero que le echa ganas. Entonces, basado en lo que conoce la inteligencia artificial, la pregunta que le hicimos a ChatGPT fue cómo le hubiera ido a México en contra de Escocia si hubiera clasificado al Mundial de Italia 90. Y la respuesta fue México 2, Escocia 1. Pues mira, Hugo y gol de 0 más 1-1 y me parece que es un resultado justo, ¿no? Tu marcador más mi marcador y es lo que dice la estupidez artificial de ChatGPT. Ok, México 2, Escocia 1. Los 2 primeros puntos para México. La de que México recibiría un gol. Eso sí, puede ser que México recibiría un gol. Entonces, dejamos así. Jornada 1, Brasil le ganó 2-1 a Suecia. Eso sí que pasó. Y México, en el estadio Luigi Ferraris de Génova, le habría ganado 2-1 a Escocia. Por lo tanto, Brasil 2 puntos, México 2 puntos, misma diferencia de goles, mientras que los europeos
se habrían quedado con 0 puntos en Italia 90, que ese es otro factor, ¿eh? Los europeos en mundiales europeos solían rendir muy bien. Bueno, sí, siguen haciéndolo. Sí. Pero bueno, espero que lo consideres para la siguiente jornada. Porque, bueno, todavía no. Porque la siguiente jornada, y aquí supongo que no tendremos que debatir tanto, Eder. No quiero condicionar tu ultranacionalismo, pero México iba contra Brasil. El Brasil de Alemão, de Branco, de Careca, de Romario, de Bebeto. El Brasil que 4 años después ganó la Copa Mundial. A Brasil le complicó porque el portero de Costa Rica fue la figura. El Box Bunny que le decían, fue la figura. Yo creo que hubiera sido lo mismo, ¿no? Hubiéramos tenido a Pablo Larios de figura y nos hubieran ganado eventualmente. O sea, no había manera. No, pues 1-0 igual, sí. O sea, para eso te traje, para que me... Iwasaki. Para eso moví hilos e influencias para que al final me pusiera los mismos resultados de Costa Rica. Puta, eso era mucho más fácil, cabrón. Pablo Larios Iwasaki salvando todas las jugadas de gol, todos los ataques de Careca, los hubiera detenido el arquero de la Selva. 1-0 perdemos. Me atrevería al empate, pero bueno, no quiero contradecir este programa. No, es que nos vas a tirar de sabiduría futbolística. Y Brasil era una Brasil bastante rácana. Me cuesta trabajo pensar que México hubiera perdido solamente 1-0. Yo te voy a decir que habría perdido 2-0. Tú dices 1-0, yo digo 2-0. ¿Qué dice la inteligencia artificial? Brasil 1-0, con gol de Careca además. Bueno, se está yendo por la fácil también. Si Costa Rica perdió 1-0, entonces México también había perdido 1-0. Bien, acepto. Entonces, Brasil 1, México 0. Lo que sí ocurrió es que Suecia perdió 2-1 con Escocia. Y entonces el grupo se habría puesto así: Brasil con 4 puntos, México y Escocia con 2 puntos y Suecia con 0 puntos. Y así llegamos a la tercera ronda. Por cierto, el partido de Brasil-México se hubiera jugado en el estadio del Alpi de Torino, la vieja casa de la Juventus y del Torino, por supuesto, el estadio del Alpi de Turín. El tercer partido de México habría sido contra Suecia, de regreso al estadio Luigi Ferraris de Génova. Costa Rica le ganó 2-1 a Suecia, una Suecia que ya venía eliminada tras haber perdido contra Brasil y contra Suecia, y entonces México contra Escocia, perdón. En este multiverso, México también se habría enfrentado con una Suecia ya eliminada, y eso hay que ponerlo en contexto. México estaría llegando empatada en puntos con Escocia, pero Escocia jugaba contra Brasil y México contra una eliminada Suecia. ¿Qué hubiera pasado en ese partido, Eder? A ver, aquí a Costa Rica le costó trabajo empatar el partido. Yo creo que a México también hubiera empezado perdiendo, porque aunque jugáramos contra un equipo eliminado, si dependemos de nosotros siempre nos cagamos en los pantalones. Entonces México hubiera empezado perdiendo, le hubiera costado trabajo empatar y hasta ahí se hubiera quedado, creo yo. Hubiera empatado. Sí, contra una Suecia que sí, venía desangelada, rindiendo muy por debajo de lo que se esperaba. Pero se esperaba mucho de ellos, ¿no? Aparte, sí. Suecia quedó por encima de Inglaterra en la eliminatoria rumbo al Mundial de Italia 90. Las dos clasificaron, Suecia fue primera de grupo. Suecia, 2 años después, fue semifinalista de la Euro 92 por encima de Dinamarca, que acabó campeona, de Francia y de Inglaterra. Era local, pero tuvo una gran localía en esa Euro 92. Suecia fue tercer lugar en el Mundial que aconteció 4 años después, en Estados Unidos 94. ¿Estás considerando que México y Suecia, tú eres un experto, ¿cuántas veces han enfrentado México y Suecia en Copas Mundiales? 2. ¿Cuánto han quedado? Las 2 derrotas de México. ¿Por cuánto? La segunda fue la goleada con autogol de Edson Álvarez. La primera no me acuerdo cómo quedó. También 3-0. Suecia 58. Que es el primer partido de México que hay escenas a color, por si a alguien le interesa. Suecia 1958. La inauguración. Suecia 3, México 0, fue la inauguración. Sí. Y 60 años después, Suecia 3, México 0 en 2018. Evidentemente ninguno de esos dos resultados influiría absolutamente nada en el 90, 40 años después. No, pero 50, creo que nos pone en contexto, ¿no? Lo que pasó 32 años después y lo que pasó 28 años después. Hombre, Suecia 3, México 0. El mismo resultado, habría que ver. Yo digo Suecia 3, México 0. Mira, tú dices 1-1. La alineación de México era fuerte, no era poca cosa. No era un equipo flaco, la verdad es que sí había posibilidades de que
sacara buenos resultados. Más allá de lo que tú dices de nacionalismo, yo creo que sí había un equipo fuerte. Por lo menos para competir, ¿no? No digo para ser campeón. Sí, a ver, aquí me hice un poquito el payaso con el 3-0, pero sí creo que hay que ponerlo en contexto como para no no, claro. Suecia. Claro. Creo que Suecia hubiera ganado 2-1. Suecia 2, México 1, y tú dices 1-1. Sí, o sea, tú quieres que tengamos que hacer el escenario de México tercer lugar de grupo. Primero, según ChatGPT, según inteligencia artificial, que suena más pomposo que nada más ChatGPT. Mira nada más. ¿Qué nos dice? ¿Cuánto hubieran quedado? Puta madre, lo estás haciendo con IP de México, ¿no? Hay que hacerlo desde la próxima, desde otra IP, güey. Tú dijiste 1-1, yo dije 2-1. Aquellos dicen que habría ganado 2-1. Yo digo que habrían perdido, entonces el promedio es 1-1 al final. ¿No? Claro, yo digo 2-1. La estupidez artificial dice 1-2 y tú dices 1-1, el promedio es 1-1. Por lo tanto, así habría quedado la tabla de clasificación con Brasil 6 puntos de 6 posibles, México con 3, luego Escocia con solamente 2, ¿verdad? Y al final Suecia con 1. Así hubiera quedado este grupo que nos habría dejado en segundo lugar a México en Italia 90, y por lo tanto, ¿quién quedó en segundo lugar en la vida real de este grupo? Costa Rica. ¿Y Costa Rica a quién enfrentó en octavos de final? A Checoslovaquia, que hizo pedazos a Estados Unidos, por cierto. Bueno, entonces México avanzaría a octavos de final, algo totalmente histórico, algo que no ocurría desde 1962. México avanzando la fase de grupos. Es más, no había pasado nunca, ¿no? Porque el 62 decíamos que no había ganado, pero pasado la fase de grupos, solamente en México 70 y en México 86. Entonces, estamos aquí aventándonos el chiste de que México en Italia 90 habría hecho lo que acabó haciendo de todas formas en Estados Unidos 94, que fue clasificar por primera vez más allá de la fase de grupos en un mundial fuera de México. Lo estamos haciendo con los más argumentos posibles, lejos de nacionalismos y entendiendo que era una buena selección que se habría enfrentado como segundo lugar de grupo a Checoslovaquia. Que aparte bien horrible esos cruces de segundo lugar contra segundo lugar, y o sea, fue el enfrentamiento entre el segundo del A contra el segundo del C, cuando los otros jugaron el primero del D contra el tercero del F. Entonces era el cruce más complicado en términos de resultados, ¿no? Una Checoslovaquia que despedazó a Estados Unidos. Ya decíamos que Estados Unidos fue al Mundial realmente porque México no acudió, estaba castigado, si no, no habría manera de que Estados Unidos fuera a esa Copa Mundial. Perdió Estados Unidos 6-1 con Checoslovaquia. Checoslovaquia le ganó 1-0 a Austria, que tenía un muy buen equipo, y perdió 2-0 contra la gran favorita y local, selección italiana. Una selección checa que en la vida real le ganó 4-1 a Costa Rica. Y aquí es donde vamos a poner a prueba a la inteligencia artificial, porque si nos pone que Checoslovaquia le hubiera ganado 4-1 a México, apaga y vamos. Volvemos a empezar y no volvemos a tomar en cuenta. Hacemos un nuevo video y tomar en cuenta las tonterías de ChatGPT. Así que vamos a darle un voto de confianza para que no nos diga 4-1. De yo me puedo imaginar un resultado de derrota para México. No creo que hubieran sacado ni el empate en este juego, pero una derrota cerrada, 2-1. Sí, basados en lo que hemos visto, no antes, pero sí todo lo que vino después, basados en la derrota contra Bulgaria en el 94, basados en la derrota en el 98 con Alemania, en el 2002 con Estados Unidos, en 2006 contra Argentina, en el 2010 contra Brasil, no, en 2010 contra Argentina otra vez, en 2014 contra Países Bajos, en 2018 contra Brasil, en 2022 pues ya no, ahí sí ya no llegamos, pero basado en todo lo que pasó durante años y años y años y años, México hubiera perdido el cuarto partido, no nos hagamos ilusiones. Pero basados en lo que acababa de pasar, que México ganó el cuarto partido a un europeo y que el quinto partido se lo jugó muy bien a otro europeo que llegó a la final y que en penales, pues bueno, tiraron como si hubiera tirado yo, quizá podríamos aventurarnos a darles o sea, venían de jugar el quinto partido, era normal que avanzaran al quinto partido en ese momento. No era normal porque lo habían hecho en casa. Y en casa, en esa época,
todo el mundo, salvo España, que en el 82 fue un desastre, fue otra vez la anomalía, pero mira, 78 Argentina, campeón, 74 Alemania, campeón, 66 Inglaterra, campeón, 62 Chile, semifinales, 58 Suecia, finalista. Tú dices que México hubiera perdido, que no hubiera llegado ni siquiera a los penales. 2-1. 2-1. Yo digo que hubiera perdido en penales, en un 1-1. Pablo Larios no sabía atajar penales, no era atajador de penales definitivamente. Si hubiera llegado 1-1 y hubiera perdido en penales. ¿Qué dice la inteligencia artificial? Si México se hubiera enfrentado a Checoslovaquia en octavos de final de la Copa Mundial de Italia 90, basado en todos los antecedentes, ¿cuál hubiera sido el resultado? No me digas 4-1, por favor. Checoslovaquia 2, México 1. Nos quedamos con gol de Hugo Sánchez, por lo menos. ¿Cuántos goles metió Hugo Sánchez? ¿Alguien llevó la cuenta? 3. 3 goles. 3 mediocres goles para Hugo Sánchez. ¿Cuántos metió Esquilachi? 6. Todo este ejercicio para decirles, amigos, que México, según el promedio de todos nuestros resultados, tenemos que darle victoria a Checoslovaquia 2-1 sobre México, y hasta ahí, una actuación memorable. Normal. Sí, pero la primera, no, la primera una seguidilla. Claro. Pero vienes del quinto partido, o sea, realmente yo creo que sí hubiera sido muy decepcionante para todos. Y México, de haberle ganado a Checoslovaquia, se hubiera enfrentado otra vez contra Alemania en cuartos de final. Y ahí sí ya 90. No había manera absoluta, pues, ¿estás de acuerdo, no? Menos mal que lo reconoces, porque ya me estaba preocupando lo contrario. Eder, espero que a la gente que vio este video y que haya llegado hasta aquí le haya gustado y que se haya divertido tanto como nosotros en este fútbol ficción. Gracias por estar aquí. Espero que te hayas divertido en la fiesta y sobre todo que ustedes se hayan divertido, y seguiremos celebrando con los mejores amigos de este canal los 500,000 suscriptores. Nos vemos en la próxima entrega. Guillermo. No, esa es Guillermo. Tienes una edad de retiro como periodista. Debería ser pronto, si tengo unas lagunas de Alzheimer terribles. Pero no. Espero que no convertirme en